Bueno, primero no lo decido. Eso es lo primero que podría decirte. En realidad es una cosa que se impone. En mi caso, la primera vez que yo tengo conciencia de que comencé a escribir, esto ocurrió cuando yo estaba en la escuela secundaria, en un colegio, estudié en un colegio católico, y tenía la necesidad como de quedarme un poco más a solas. De esta vez, dijéramos, lo tengo muy claro, mi familia salía de paseo y yo prefería quedarme en casa oyendo música y leyendo. Y así fue como comencé en esos momentos de soledad, como cuando uno encuentra mucho que hacer, tanteando para espantar un poco los propios fantasmas o la soledad, comencé yo a escribir algunos poemas. En realidad la primera cosa que escribí no fueron poemas, tengo que decirlo. Fue un intento de una pequeña pieza de teatro que tenía que ver con la captura de un dirigente sindical. En ese momento en El Salvador había una efervescencia social como la ha habido desde en los últimos 40, 50 años, y a mí esa efervescencia social me había hecho un poco de ruido, me había llamado, y hice un pequeño intento de escribir una pieza de teatro. Desde luego no la conservo y no creo que haya valido mucho la pena, pero fue como un primer ejercicio. Luego comencé sí a escribir poesía, y de ahí se me quedó el gusto ya, para hasta ahora. Bueno, la poesía significa muchas cosas y quizás no tantas en el fondo. Yo creo que la poesía más allá que una definición literaria, para mí es una especie y me gusta decirlo en público, es una droga, ¿verdad? Para mí la poesía es como una droga, en general las letras son como una droga. Ingresar al mundo de la poesía, sea que la esté escribiendo, sea que la esté leyendo, me permite acceder a mundos, a resonancias, a cosas que son completamente diferentes a las cosas que yo estoy viviendo de manera cotidiana. Eh, Al mismo tiempo creo que la poesía también para mí ha sido y lo sigue siendo una especie de sostén muy fuerte. La prueba de esto más fuerte la tuve yo durante los 10 años que estuve participando en un movimiento armado en el frente de guerra. Era la poesía, el esfuerzo cotidiano de leer algo de poesía, de las pocas cosas que yo pude conservar los primeros años, y luego el esfuerzo por ponerme a trabajar en condiciones pues más o menos difíciles, en mesas improvisadas, comenzar a hacer poesía y seguir haciendo poesía era para mí muy importante. Entonces, en ese sentido, la poesía es algo más que un fenómeno literario. Está muy ligado con un sentimiento moral, está ligado con una... Para mí la poesía es una actitud ética también. No quiero decir que sea la única forma de entenderla. Hay gente que lo entiende únicamente como un ejercicio literario de composición. Para mí tiene esa otra variante. Es decir, para mí la poesía es muy forma parte de la columna vertebral de lo que yo considero que es lo importante para mi vida. Y luego me permite pertenecer a algo que yo podría llamar a algo así como una especie de élite inútil. Es decir, la poesía a medida que pasa el tiempo y a medida que la veo y cada vez que vuelvo a ella me doy cuenta de que es realmente un género que está condenado a la inutilidad permanentemente. Entonces, los que pertenecemos a ese género, a ese gremio, llamémosle, de autores o de cultores de la poesía, somos una élite bastante inútil. No tenemos influencia muy profunda sobre el mundo, ni sobre las cosas, ni sobre el poder, pero nos identificamos en torno a algo que es muy sensitivo, que es la experiencia emocional de estar frente a la realidad humana, quinta esenciada en palabras. Muchos, yo alguna vez he dicho que si yo me siento identificado con una corriente literaria, no es con una corriente literaria salvadoreña, sino con una corriente literaria nicaragüense. Yo en ese sentido me siento más parte, y es un abuso de mi parte, me siento más miembro de la tradición literaria nicaragüense que de la tradición literaria salvadoreña. Para mí, dijéramos, el fundador de las letras salvadoreñas es un nicaragüense, se llama Rubén Darío. Y para mí
principales poetas salvadoreños son tres nicaragüenses. Uno de ellos se llama Carlos Martínez Rivas, el otro se llama Pablo Antonio Cuadra y el otro se llama Joaquín Pasos. Esos son los tres poetas que me parece son más influyentes en mi obra y son fundamentalmente de la vanguardia nicaragüense. Luego, dijéramos, he leído poetas de muchos otros lugares, cada uno ha ido influyendo en momentos determinados de mi vida. Algunos los he valorado mucho en un momento, más tarde los he dejado de valorar tanto como lo hacía antes, pero yo diría que si de algo quisiera yo sentirme agarrado como una especie de balsa en este mundo en el que estamos viviendo, sería en la tradición de la poesía nicaragüense. Mucho, tanto como para querer olvidarlo, de alguna manera. Pero es inevitable volver a ello siempre. Yo creo que hubo dos momentos muy claves hasta ahora que han influido en mi vida. Uno fue sin duda todo el proceso de convivencia familiar en una familia más o menos grande y que incluyó parte de mi educación universitaria y luego los años dedicados al conflicto armado, que fueron aproximadamente unos 16 años que estuve metido de cabeza en diversos momentos, en diversas etapas, en diversas situaciones geográficas en el país. Sí me influyeron mucho, pero traté de deshacerme lo más pronto posible de ello, por lo menos en la poesía. Los libros que publiqué más recientemente casi no tienen ya nada que ver con esa experiencia. Están más dedicados a atender a una cartografía personal imaginaria de viajes que nunca hice, por ejemplo. Te cuento rápidamente una anécdota. Cuando fui a Jalapa, Veracruz, a presentar un libro que me había publicado allá en la Universidad de Jalapa, que curiosamente el libro tiene se desarrolla el libro de poemas en una buena parte, o tiene como un punto de referencia el puerto de Veracruz. Y entonces el escaso público que llegó a la presentación en la Feria del Libro de Jalapa me preguntó que por qué había escogido yo a Veracruz y cuándo había conocido Veracruz. Le dije, yo nunca antes he estado en Veracruz, sino hasta ahora, ¿verdad? Entonces la gente dijo, bueno, pero ¿cómo es que usted escribió sobre Veracruz sin haber estado aquí? Y les dije que también Dante había estado en el infierno, sin haber estado en el infierno había podido escribir sobre ella, lo cual no era comparar a Veracruz con el infierno, pero te quiero decir de que estuve más interesado en navegar por una cartografía imaginaria que en la realidad cruda de la guerra en la que estuve yo participando. A mí me gustaría escribir algo que se remonta a recuerdos de mi infancia, y es escribir una obra narrativa que estuviese acompañada de cómics. Es decir, cuando mi padre llevaba libros a la casa, por ejemplo, llevaba las obras de Mark Twain, llevaba las aventuras de Tom Sawyer, por ejemplo. Eran unas ediciones muy interesantes porque leías el capítulo y el capítulo luego estaba sintetizado al final en dos cómics, digamos dos tiras cómicas de una página cada una. Y me pareció una manera relevante de darle presencia a los personajes, tratar de caracterizarlos, los tipificaba, los situaba, los enmarcaba. Y si tenías un poco de pereza para leerlo, pues en el cómic podías hacerlo. Siempre me gustó, ese género siempre me ha gustado muchísimo. Alguna vez con un amigo tuve la idea de poder hacer algo semejante. Comenzamos a ver los primeros bocetos, pero nunca lo llevamos a término. Más recientemente he visto que ya algunas personas, y algunas con algún éxito, han comenzado a combinar el cómic con la literatura. Eso sería una de las cosas en las que me gustaría embarcarme. Primero fue por casualidad, es decir, yo comencé, digamos, la primera cosa que publiqué fue con este grupo nuestro en el que estaba Roger Lindo, Horacio Castellanos y yo, básicamente Roberto Rodríguez es el otro, los cuatro, y comencé a trabajar en la edición de esta revista. Yo había trabajado anteriormente en periódicos estudiantiles,
Había trabajado en diversos géneros de comunicación, periódicos murales, panfletos impresos, etcétera. Entonces luego nos atrevimos a hacer esa libretía, esa cuadernillo de revistas, y más adelante en el movimiento social me tocaba a mí ser el propagandista del movimiento obrero revolucionario, que se llamaba, y me tocó producir todo lo que eran panfletos, denuncias, manifiestos, etcétera. Entonces era como, siempre me sentí como muy familiarizado con ese trabajo. Lo que ocurrió fue que como parte de las oportunidades que tuve en los años 70, el director de cultura de ese momento me preguntó si me interesaba trabajar como aprendiz de editor en la dirección de publicaciones e impresos, y le dije que sí, me interesó muchísimo. La dirección de publicaciones está en un momento bastante crítico en ese momento, estaba queriendo dar un giro a los libros de texto y prácticamente dejaron en mis manos todo lo que era la labor editorial, como una cosa más o menos irrelevante. Y pude aprender ahí el oficio editorial trabajando en los talleres con procesos muy viejos, trabajando con linotipistas, haciendo corrección de pruebas sobre de estas maquetas donde uno lee al revés, las imprime y luego las mira. Entonces fue todo un proceso de enamoramiento del proceso editorial. Desde ese momento yo, dijéramos, quedé flechado por la edición de libros, y luego te cuento una anécdota adicional. Alguna vez en la guerrilla, cuando nosotros nos sentábamos en la noche a platicar mirando las estrellas, alguien me preguntó alguna vez que qué quisieras hacer cuando termine la guerra, qué te gustaría hacer, cuál sería el trabajo que aspirarías. Pues uno decía que quería hacer una cosa, otro quería otra. Yo les decía que el sueño más grande de mi vida era volver a San Salvador y hacerme cargo de la labor editorial y crear colecciones de libros y todo esto. Terminó la guerra, se firmó la paz, y por circunstancias insólitas fui llamado para hacerme cargo de la dirección de publicaciones. Entonces, a mí mi sueño ya se me cumplió. Hay un personaje de Herman Melville que se llama Bartleby, que cuando se le hace una pregunta, él preferiría no hacerlo. En este caso yo quisiera aferrarme un poco a la idea de ese axioma de Melville, que él preferiría no hacerlo, en el sentido de que no soy muy optimista de las letras del Salvador, que tengo respeto por 2 o 3 personas, algunos muertos inclusive, en toda la historia nacional de la literatura, y ese tipo de cosas levantan usualmente algunos anticuerpos y reacciones adversas. Así que en este caso, como Bartleby, yo preferiría no responderte, que creo que ya te respondí. Ninguno. Es decir, a mí me cuesta mucho ver las cosas a más de un año plazo. No tengo planes para dentro de 2, 3, 4, 5 años, no. Fui educado en una noción de la vida en la cual hoy es el último día de tu vida probablemente, entonces no pensé más allá, no creo en el futuro. En serio, no tengo mucho interés en el futuro. Y no hago planes en ese sentido, no hago planes en serio, pero casi para nada, ¿verdad? Ni de propiedades, ni de patrimonio, ni nada semejante. No tengo planes, quiero publicar un libro, que es este libro de poemas, el interminable libro de poemas, que sería, creo yo, el quinto o sexto libro de poesía que publico. Eso es lo más inmediato que yo tengo en literatura. Y luego escribir a destajo como lo estoy haciendo.